Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo del podcast Cuestión de Piel. Y hoy día vamos a hablar de un tema bastante contingente, que son las picaduras y cómo esto nos puede afectar a nuestra piel. Y también les vamos a contar qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer. Para eso estamos hoy día acá en una conversación con nuestras amigas Adriana y Fran. Y vamos a partir hablando de qué es normal cuando uno tiene una picadura, para que ustedes sepan en casa. Bueno, yo creo que es todos hemos tenido picaduras antes, ¿cierto? Cuando tenemos una picadura, generalmente es una piel levantada, roja, ¿cierto? Que nos empieza a picar mucho. Y algunas picaduras tienen un centro, como una ampollita chiquitita o algún como signo de que hubo o ahí fue donde nos picaron. Yo creo que lo normal es eso, que te pique, que se ponga rojo, ¿no es cierto? Y puede aparecerte en una parte, pero también te pueden aparecer en varias, porque te pueden picar obviamente en otras partes, pero también puede pasar que te pica en un lugar y sin necesariamente picarte en otras, te puedes empezar a llenar de lesiones similares. Y eso es lo que nosotros llamamos prurigo. Pero después eso es súper frecuente, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ¿cómo un zancudo me va a haber picado en todas estas partes? Claro. Y no es así, pues picó en 3 y las otras, tu cuerpo las reprodujo de misma manera. Es una reacción de cada persona que no a todo el mundo le va a pasar. Claro. ¿Cierto? Y Fran, por ejemplo, si tú tienes una picadura, ¿en qué nuestro público se tiene que fijar cuando, por ejemplo, ya esto no está bien? Una picadura ya está siendo demasiado inflamada, por ejemplo. Ya, cuando hay que consultar, por ejemplo, a un especialista, un servicio de urgencia, cuando se han rascado esa picadura y se inflama más, se pone más roja y se pone con unas costras como de color miel. Y eso es que ya está infectado. O se empieza a agrandar el área o aparece en muchas partes, en guaguitas o en niños muy pequeños también. Cuando son en muchas partes, ahí tienen que consultar. Incluso se pueden ampollar y puede ser que cada picadura adquiera una ampolla, lo cual es una reacción súper inflamatoria. Exacto. Otra cosa que puede pasar es que se te pone como literalmente como un huevo, o sea, la picadura al centro y luego toda la piel empastada, dura, así caliente, que eso también sería como un signo de alarma y que habría que consultar. Y otro signo de alarma es sospechar que no sea un zancudo, sino que sea otra cosa, como una picadura de araña de rincón, que lo vamos a conversar después, pero eso es como si es color negro o morado, ahí también hay que consultar. Claro. Y por ejemplo, Adriana, ¿qué le tenemos que decir a nuestros amigos que nos están escuchando que no hay que aplicarse? Ya. Siempre los pacientes llegan y dicen, bueno, me voy a aplicar, no sé, pasta de dientes, ¿cierto? Eso no, obviamente irrita. Alcohol también, mucha gente le gusta ponerse alcohol, pero dice, bueno, me picó, no quiero que se sobreinfecte. Efectivamente, te puede ayudar a que no se sobreinfecte tanto, pero te va a seguir irritando. Y como esta es una reacción muy inflamatoria y irritativa, te va a doler más y te va a irritar más. Así que no. Vinagre también, que lo ocupan mucho, tampoco. No sé si le han escuchado algo más ustedes que se pongan los mentolatum. Colonias. Sí, colonias, tienes razón. Lo mismo, pero no. Claro. En el fondo es para causar una sensación como de dolor-ardor que inhibe un poco la picazón. Claro. Es como buscando esa sensación. Pero ¿Y qué se pueden aplicar si tienen picadura? Lo ideal, bueno, es consultar o tener, bueno, algún corticoide. Nosotros ocupamos corticoides tópicos. Y siempre, en general, en muchos países y acá también en Chile, uno puede conseguirse un corticoide tópico de baja potencia, que es la hidrocortisona, ¿cierto? Al 1%, que es como bien frecuente que podamos tener en nuestras casas, o que lo puedan vender sin receta. Es una alternativa, ¿sí? Ponerse eso. Es muy bueno, se pone 2 veces al día y en general depende de la reacción, pero pueden ser 5 días, 3 días, dependiendo de cómo es la reacción que uno tiene. Pero lo importante es decir que no se lo pongan más de 5 días. O sea, 5 días es suficiente. Exactamente. Algo que puede servir, que yo creo que puede reemplazar esta sensación de dolor con la vinagre, alcohol y todo eso, es ponerse un poquito de frío. Frío local, de estos ice pack, que uno los pone en el refrigerador y uno al aplicárselo en la zona que a uno le pica, eso como que te alivia y te da una sensación como más de confort. Y importante es que no se rasquen, ¿verdad? Y
Y eso es lo más importante, porque si se rascan, más va a picar y más van a aparecer otras lesiones, Y porque más el se cuerpo va a se inflama más. Y muchas veces las personas que son más alérgicas, que tienen tendencia a hacer reacciones como cutáneas, pueden beneficiarse de tomar algún antialérgico, ¿no? Cuando están con estas picaduras con mucha sensación de picazón. Sí. Como por ejemplo la loratadina, quizás la desloratadina, o algo así, Clorfenamina. más suavecito, Sí. ¿verdad? Y eso se ocupa, de hecho, es la indicación cuando tú tienes un prurigo insectario, que se llama, que es cuando hablamos de que nos aparecen muchas lesiones en el cuerpo, que no necesariamente son picaduras reales, sino que es la reacción que tuvo tu organismo frente a una o dos picaduras. Y esos prurigos hay que tratarlo con antihistamínico porque es muy difícil parar la reacción solo con crema, ¿cierto? Porque la crema actúa en forma local. Necesitamos algo sistémico, oral, que nos pueda detener esa progresión a la aparición de nuevas lesiones, Claro. ¿cierto? Ahora vamos a hablar de otro tópico importante, que es la prevención. ¿Qué hacemos entonces para evitar que todo esto nos pase en el verano? Bueno, de lo que podemos hablar es que la ropa es importante, usar ropa que sea manga larga o andar un poco más protegido si vamos a ir a un lugar con mucha prevalencia quizás de mosquitos. Donde hay animales, Donde hay generalmente animales. más humedad. O quizá un lugar como muy boscoso, ¿verdad? Con agua, Ahora con en Santiago lagunas. cada vez hay más zancudos, Sí, no sé si les sí, pasa, pero antes absolutamente. nada y ahora cada vez más. Sí, Claro. así es. Entonces ahí surge Ropa el uso. oscura también. Claro, La la ropa oscura. de muchos colores atrae a los Y a las los fragancias bichos. también. Las fragancias también, eso, el perfume, si van a una parte como de Amazonas, de muchos insectos, déjenlo guardado. Claro, o sea, evitar como la ropa de colores fuertes y los perfumes en esas caminatas, en esos paseos. Y lo otro que también es bastante utilizado son los repelentes, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, los repelentes nos van a ayudar a todas las zonas que quedan expuestas de nuestra piel, que no están cubiertas por la ropa. ¿Y cuándo lo usamos el repelente? Bueno, lo usamos principalmente cuando vamos a viajes importantes, que sabemos dónde, digamos, podemos ser atacados, ¿no es cierto?, por muchos mosquitos. Si vamos al campo, a la parcela donde hay caballos generalmente, lugares así que uno sabe que hay zancudo, hay que usar repelente. En las mañanas, en la tarde, al atardecer. Claro, que son los horarios en donde más salen los mosquitos a comer. Y según grupo etario, antes de los 2 meses uno no les puede poner nada. O sea, no 2 meses pueden de edad. usar repelente. Entonces ahí es muy importante las medidas físicas, lo que conversamos de la ropa. Hay Mosquiteros, o sea, las botas, por ejemplo. es cubrirlas súper con importante mallas. en las noches. Se ponen unos mosquiteros, son súper útiles. Sí. Y después de los 2 meses, claro, dependiendo de la edad, el tipo de repelente, pero es muy importante eso que decía la Adriana, que ponerse repelente en las áreas que están expuestas, no en las áreas que van a quedar cubiertas con ropa, Sí. pero sí en las expuestas. Y el orden. Bueno, Sí. obviamente si son niños a los que les vamos a poner el repelente, el adulto les aplica el repelente y hay que evitar las zonas donde hay heridas, las palmas de las manos que los niños se las pueden después echar a la boca y obviamente la zona del contorno de los ojos, ¿ya? Y el orden donde se aplica el repelente es al final, o sea, primero tú aplicas el protector solar, ¿cierto? Y luego de eso el repelente. Así es. Y se debe reaplicar si ya han pasado algunas horas o si ya ha habido, no sé, baños en piscina, baños en el mar, se tiene que reaplicar, claro. Y cosas técnicas, así como si van de viaje a áreas donde hay muchos insectos, en las noches, aire acondicionado, porque eso los ahuyenta. Si no tienen aire acondicionado, ojalá cerrar las ventanas, apagar las luces en las tardes, noches, porque la luz, si la dejan prendida, se va a llenar de insectos también. Y tratar de tener mosquiteros si van a dejar las ventanas Claro. abiertas. Así es. Perfecto. Y vamos a pasar finalmente a 2 temas que también son relevantes en esta época, que uno es la mordedura de la araña de rincón. Y algo que también está bastante en boga en esta época de playa es la fragata portuguesa. Entonces, partamos un poco con la prevención de lo que es la mordedura de la araña de rincón. Sí. Fran, ¿qué cosas podemos hacer en casa? Porque la mayoría de las mordeduras son en las casas. Y es súper frecuente. Aquí en Chile, sobre todo, es muy frecuente la picadura de araña de rincón. Hay que tener mucho cuidado de los ambientes cerrados. Por ejemplo, la ropa que uno no usaba hace un tiempo, de tratar de sacarla
porque ahí, por ejemplo, eso pasa mucho, que se pone una ropa antigua y ahí está la araña y los pica. Entonces, sacudirla un poco. Las camas, separarlas un poquito, de que no queden pegadas. Lo mismo a las paredes, los cuartos, las cosas que tengan mucho polvo, limpiarlas también. Y no matar a los otros tipos de araña, porque a veces protegen contra la araña de rincón. Así es. Bueno, la fumigación yo creo que igual es clave si uno no quiere tener araña de rincón en la casa. Sí, pues, la fumigación en general de las casas lo recomiendan como cada 6 meses, depende de los productos que pongas, y algunas cada 8 meses. Claro. Yo creo que es una muy buena medida hacer esto de las fumigaciones de las casas. Y como decía Fran al principio, uno identifica que la sospecha es que te mordió una araña de rincón cuando tienes un dolor en la zona en donde está esta mordida y empieza primero a ponerse de color rojo y con el paso de las horas se va poniendo como más violeta, más azulado, incluso negruzco. Y eso puede ser en 24, 48 horas. Y es grave, ¿verdad? O sea, hay que consultar. Hay que consultar. Sí. La araña de rincón hay que consultarla principalmente porque como el veneno de la araña produce una necrosis que le llamamos nosotros en la piel, que es también prácticamente se muere ahí donde está el veneno, ¿cierto? Entonces es súper importante acudir a un servicio de urgencia porque uno puede evitar llegar a la necrosis de piel ocupando los medicamentos adecuados. O sea, uno puede evitar que la piel al final no genere esta escara final que puede producirse si consultas a tiempo. Por eso es tan importante acudir pronto. Y lo otro importante, que es muy poco frecuente, pero existe un loxocelismo que se llama, que es como mordedura de araña de rincón, que te puede dar efectos sistémicos. Y esos efectos sistémicos uno podría llegar a morir por eso. Entonces, es muy poco frecuente, pero ahí se afectan muchos órganos en forma como paulatina, ¿no es cierto? Y en forma bastante rápida. Entonces, uno también con exámenes de sangre puede de alguna forma darse cuenta si ese paciente o esa persona está generando esta reacción sistémica. Claro. Y eso se hace precozmente para poder tratarlo y evitar, ¿no es cierto?, que llegue a mayores. Entonces, si uno tiene la sospecha en la casa, puede ponerse frío local para atenuar la sensación, marcarla con un lápiz la zona como para delimitar a dónde está la inflamación y acudir a consultar. Sí, acudir a consultar. ¿Cuánto va a avanzar? Puede ser a la urgencia, puede ser a tu médico de cabecera, ¿verdad? Que para poder determinar ahí el origen de esa roncha que está apareciendo. Y último tema es la fragato portuguesa, ¿verdad? O medusa, en otros países claro, también, sí. Que, claro, en realidad no es una medusa como tal, pero en el fondo tiene esa forma, ¿cierto? Sí. Como azulada, con tentáculos, y que muchas veces las playas las cierran y prohibido el baño porque produce una reacción como urticarial, como una verdadera alergia en la zona donde tú tocas, ya sea la medusa viva o los tentáculos, incluso fragmentos. Claro. Porque tiene una sustancia que produce lesiones urticariales, ampollares y rojeces. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a Primero, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? No hacer, ponerse agua de la llave o agua dulce, porque eso va a hacer que se expanda la lesión, se queme más, ya sea en el pie, esto o lo otro. Que no hacer tampoco empezar a frotarse la zona y a dejar los restos de las medusas ahí mismo. Arena, yo he visto que la gente se pone arena. No poner arena, no aplicarse orina, no aplicar vinagre, nada de eso. Exacto, sí. ¿Y qué sí hacer entonces? ¿Con qué enjuagamos eso? Bueno, hay que enjuagarla con agua de mar, básicamente. Eso es lo que está indicado. Y sacarla idealmente con pinzas. La medusa o los restos claro. o lo que estamos tratando de sacar. Con ese guante, porque puede seguir quemando. Exactamente. Y sacarlo de a poco porque la idea es que no entre en contacto más con tu piel, porque sabemos que si entra en contacto con otro lugar va a generarte la misma reacción en otro lugar. Entonces hay que tratar de tocarla lo menos posible y ocupar medidas para evitar el seguir en contacto. Exacto. Lo que tú decías del carnet. Claro, si uno no tiene pinza, por último un carnet, una tarjeta, algo duro que te pueda ir sacando los fragmentos de... No con la mano, básicamente. Sí. Algo que te pueda ayudar. Eso. Entonces, para cerrar un poquito el tema, consultar si tienes una lesión, ya sea por picadura o cualquiera de todas estas cosas que hemos conversado, con mucha inflamación, con mucho dolor, con calor local. Claro, o si fue de repente en un ojo, en una zona como central de la cara. Y también yo diría si es un niño pequeño afectado por alguna de estas picaduras, es importante consultar para que sea atendido. Y cuando tienes múltiples lesiones. Sí. Ya.
Otra picadura importante, yo creo que se nos está escapando, bueno, se nos está olvidando, es la picadura por la abeja, ¿cierto? Sí. Muy frecuente. Muy frecuente, y Claro. sobre todo en niños, que los niños Sí. como que son curiosos, Sí. las tratan de agarrar con la mano, ¿cierto? Y las abejas cada vez que pican van produciendo más reacción alérgica. Y hay personas que son muy alérgicas. Por ejemplo, yo que fui el año pasado, fui a veranear a la playa, me picó una abeja en la mano y mi hermano me dijo, oye, yo me acuerdo que tú eras alérgica. Y yo, no creo. Sé que no me picaba hace años. Me quedó la mano inflamadísima. Te juro que se me inflamó hasta acá la abeja. Y es porque cada vez va dando más reacción. Sí, y bueno, la picadura de la abeja es bastante dolorosa, tiene los mismos signos, ¿cierto? Que se inflama, se pone roja la piel, es bien doloroso y arde harto. Hay que sacar la lanceta. Hay que sacar la lanceta, ¿cierto? Y uno puede aplicar lo mismo que hablamos, Claro, frío local, y si es muy grande la reacción, lo mismo, uno puede ya empezar a ocupar Corticoides. tópicos, ¿cierto? Y hay personas que son tan alérgicas que se les puede inflamar la vía aérea y se pueden ahogar y y eso es morir. peligroso, exactamente. Y ahí tienen que andar con un lápiz especial que tiene epinefrina y que va a calmar eso. Claro. Entonces eso también es súper importante. Entonces, si tienes un accidente con una abeja y empiezas con compromiso respiratorio, sensación extraña en la garganta, al tiro a la urgencia, ¿cierto? Exactamente. Vamos a contestar una pregunta que tenemos acá del público en nuestro Instagram y es, ¿puedo usar repelente en crema todos los días? ¿Hay que lavarlo? La respuesta es sí. Si uno está en un ambiente con mosquitos, hay que usar repelente todos los días y también hay que lavarlo después para retirarlo del cuerpo. Sí. Los repelentes en crema generalmente vienen menor concentración que los de spray. Hay que tener ojo con eso porque eso se reaplican cada 4 horas y no cada 6. Y sí, lo pueden usar todos los días. Exactamente. Bueno, finalizamos este capítulo de hoy. Espero haber aclarado con mis amigas acá todas las inquietudes que tengan en relación a este tema y déjennos las preguntas que tengan en nuestro Instagram para poder también ir completando alguna duda que les haya quedado y nos vemos después en otro capítulo de nuestro podcast Cuestión de Piel. Con el patrocinio de Eucerin Gold, Eastin Silver y Uriach Brands. Juntos, cuidando tu piel.